¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos una semana más a Empresas de Valladolid. Hay sectores o áreas de negocio en los que resulta difícil innovar. Pues bien, nuestro invitado de esta semana lo ha conseguido. Pertenece al sector de la abogacía y ha fundado una empresa en la que ofrecen sus servicios durante 24 horas al día y, entre otras ventajas competitivas, se desplazan al lugar de la empresa que contrata los servicios. Vamos a profundizar sobre estas y otras ventajas con uno de sus cofundadores, que es Jaime Sanz Fernández Soto, que es cofundador de Win-Win Abogados y Asesores de Empresa. Jaime, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Además es que es una experiencia que puede resultar enriquecedora en el sentido de que estamos aunando varias cualidades. Estamos aunando experiencia, pero a la vez juventud, profesionalidad, una serie de ventajas competitivas en el fenómeno de emprender aquí en Valladolid y en este caso concreto de Win-Win Abogados y Asesores de Empresa. ¿Por qué es diferente esta empresa, Jaime? Bueno, hace una idea que Win-Win Abogados está destinado principalmente a empresas. Entonces, la diferencia principal o la ventaja competitiva respecto de otros despachos es que nosotros tenemos una mentalidad empresarial. ¿Qué significa una mentalidad empresarial? Nosotros somos empresarios, es decir, somos 6 personas en el despacho, luego tengo otras empresas de empleados del hogar y más, y en total 18 personas. Entonces, tengo esa mentalidad empresarial, por lo tanto sé lo que es tener personas a cargo, lo que son las cuentas de resultados, lo que es un balance de situación, lo que es un plan de marketing, un plan estratégico, y sobre todo tengo una gran pasión en el despacho y muchos de los compañeros también, que es la pasión por las empresas. Entonces, una de las mayores ventajas competitivas es tener mentalidad empresarial. Tener mentalidad empresarial para entender esas empresas, conocer sus sectores, saber qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan, pero sobre todo hablando en su idioma, en el idioma del empresario al que vas a ver. Y es una ventaja competitiva. Y entender, por ejemplo, que cuando tienes un cliente que es un empresario, en este caso tienes que estar las 24 horas, porque el problema le puede surgir en cualquier momento. Y eso no hay muchos despachos de abogados en Valladolid que estén dispuestos a hacerlo. Y nosotros lo hacemos. Supone un coste personal importante, cierto es que los clientes no lo usan en demasía o con abuso, pero cuando estás ahí tienes que estar. Y eso es una ventaja competitiva fundamental que nos diferencia sobre todo de otros despachos, así como la especialización. En fin, nosotros llevamos en sí 4 áreas del derecho: derecho mercantil, derecho laboral, derecho de familia, que son separaciones y divorcios y herencias, y luego procesal civil, que es la asistencia ante los tribunales de determinados asuntos. Es decir, no llevamos todos los asuntos. Nosotros, está focalizado, por decirlo de alguna manera. Estamos muy especializados. Es decir, en mi caso, yo por ejemplo llevo solo derecho mercantil. De hecho, llevo 2 años haciendo el doctorado en temas de pacto de socios, que es el tema de reestructuración o entrada de varios socios en empresas o cuando varios socios se juntan, y luego en separaciones y divorcios. Es decir, el año pasado, por ejemplo, para que te hagas una idea, en el año 2015 fui a 11 congresos por toda España. ¿Esto qué es lo que hace? Que a mí me hablas de otros asuntos y no lo sé, pero me hablas de esos asuntos y conozco perfectamente, en el caso de separación y divorcio, los 4 juzgados de Valladolid cómo operan, o en el juzgado de lo mercantil cómo opera aquí. ¿Por qué? Porque ya has ido tantas veces y ya conoces cómo es cómo opera ese juez, que ya sabes perfectamente cómo tienes que plantear los asuntos para obtener lo fundamental, que es un buen resultado para el cliente. Además estamos hablando de una de las cualidades que nos acabas de subrayar, el hablar en el idioma del empresario, que también revierte o existe una retroalimentación en el sentido de que se le puede ofrecer una financiación, que existe un presupuesto cerrado, es decir, que se le ofrece una serie de valores que están directamente enfocados al ámbito empresarial. Correcto, nosotros lo hemos pensado, nosotros, Miguel Ángel, somos empresarios de profesión abogado. Entonces, lo que hacemos Buena definición. Es pensar. ¿Cómo piensa un empresario? ¿Qué te pide siempre un empresario cuando vas a pedir un presupuesto o cualquier cosa? Te pide un presupuesto cerrado. ¿Y qué incluye y qué no incluye? Y además te pregunta, oye, ¿y esto cómo se va a pagar? Es decir, tú cuando vas a hacer un renting te dicen, este coche cuesta X dinero y lo puedes pagar en X plazos. Bueno, pues nosotros eso lo hemos aplicado a la abogacía. Nosotros a los clientes siempre le hacemos una hoja de encargo donde le decimos lo que le va a costar. Desde el principio hasta el final. Y lo que incluye y lo que no incluye. Y luego al final le ofrecemos también las posibilidades de financiarlo sin intereses. Es decir, la posibilidad de pagarlo en plazos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser parte de la solución y no del problema. Entonces esa es la clave, hablar en su idioma. Que muchos abogados no lo hacen porque hablan en un idioma que no lo entienden. Y entonces es fundamental, es una ventaja competitiva que nosotros tenemos y que tenemos que aprovechar y que estamos aprovechando ya en Valladolid. Jaime, nos hablabas de esa especialización en algunas cuestiones, nos hablabas de las 6 personas que componen el organigrama fundamental de la empresa. ¿Cómo se estructuran cada uno de esos ámbitos? ¿Cómo se reparten las tareas? Nosotros trabajamos con una cosa que a la gente le va a sonar un poco raro, se llama parasociales. Parasociales. Parasociales es gente que normalmente tienen conocimientos jurídicos o son administrativos, pero que hacen trabajo muy cercano al abogado.
En el sentido, por ejemplo, para nosotros, para Tegas Unidad, nosotros tenemos 3 personas en la parte de administración. ¿Por qué? Porque nosotros cada 15 días comunicamos al cliente cómo está, escaneamos absolutamente toda la documentación, atendemos muchas veces sin cita previa. Muchas veces nosotros nos desplazamos, es decir, el cliente no viene a nuestra oficina en Win-Win Abogados. Nosotros vamos a la oficina del cliente, que es otro valor añadido. Y luego la parte jurídica está estructurada en Lidia, en este caso, que lleva la parte de laboral y seguros, Liliana, que lleva la parte de herencias, contratos y el tema de responsabilidad civil, de asesorías fiscales y contables y responsabilidad civil en general, y en mi caso, que llevo el tema de separaciones y divorcios y mercantil. Entonces, estamos estructurados en áreas muy concretas donde los abogados hacen muchas veces el mismo trabajo, de forma que eso se transforma en un know-how y un beneficio total para el cliente, porque al hacer muchas veces lo mismo, ya sabes perfectamente cómo tienes que hacerlo para no meter la pata. Y sobre todo se transforma en una ventaja competitiva para el cliente. Todos estos valores añadidos de los que nos has hablado, entiendo que procede de un estudio de mercado previo, exhaustivo. Quería irme ahora a los orígenes, es decir, ¿por qué surge la creación de esta empresa? ¿Qué nicho de mercado, qué demandas habíais detectado para que embarcaros en esta otra aventura? Posteriormente luego hablaremos de tu experiencia breve también como emprendedor, pero en el momento concreto, en la fundación o en los momentos previos, ¿por qué surge Win-Win Abogados y Asesores de Empresa? Porque mira, nosotros nos tenemos que diferenciar, es decir, en Valladolid hay 1.200 abogados y hay muchos abogados. Entonces, hay varios tipos de abogacía, la abogacía que se dedica a particulares y la abogacía que se dedica a empresas. Obviamente la abogacía que va destinada a empresas es mucho más complicada porque necesita unos conocimientos jurídicos mucho mayores, es decir, no cualquiera lleva derecho mercantil o lleva derecho laboral, bien porque no le gusta o bien porque no tiene los conocimientos jurídicos. Entonces nosotros notamos que muchos empresarios, si van afuera de Valladolid a clase de televisión o un gran despacho que hay en Valladolid pero que tiene la sede fuera, yo dijimos, oye, aquí hay un nicho de mercado claro donde hay empresas que, uno, no pueden perder tiempo, dos, necesitan abogados que tengan mentalidad empresarial, y tres, hay que diferenciarse para que la gente sepa que, aunque no trabajes en un gran despacho de estos grandes, hay abogados en Valladolid que tenemos esa misma formación, pero que no hemos querido trabajar en grandes despachos, sino hemos querido formar nuestro propio negocio. Nuestro propio negocio, nuestra propia empresa o nuestro propio despacho de abogados, según cómo hables. Pero al final esto es una empresa. Y nosotros tenemos facturas y tenemos gastos. Correcto. Pero hacemos una cosa que muchas veces no sabe, que es muchas veces decir no al cliente. Es decir, esto no lo llevamos. En esto no tienes razón. Si quieres, búscate otro abogado. Y a veces esa sinceridad de la que pecamos es buena o es mala. Pero nosotros lo que intentamos es ayudar, porque al final las relaciones con las empresas, Miguel Ángel, son a largo plazo. Y entonces, uno de los mayores problemas, por ejemplo, que tienen los empresarios, es que dicen siempre, es que el abogado no me coge el teléfono, es que el abogado nunca está en la oficina, es que el abogado no me devuelve las llamadas. Bueno, pues ¿nosotros qué hacemos? Nosotros todos tenemos los correos electrónicos instalados en el móvil. Tenemos un sistema que estamos 24 horas. Hay un momento en que el teléfono incluso se desvía al móvil. Es decir, tenemos un sistema donde pensamos por y para el cliente. Es decir, aquí el centro de atención, Miguel Ángel, no es el abogado, es el cliente. Y como entendíamos que no había ningún despacho de abogados que pensase en el cliente, hemos dicho, hay que dar el paso. ¿Y por qué win-win? Porque gana el cliente y ganamos nosotros, ganamos todos. De ahí el win-win abogado es una empresa. Efectivamente, nosotros lo que decimos es que somos una boutique. Una boutique, es decir, no vas a encontrar de todo. Aquí encuentras cosas muy especiales. Y yo se lo digo a muchos empresarios. Tú tienes ese abogado y tienes un abogado, perfecto, sigue con él. Pero nosotros queremos que nos des aquellas cosas que sean muy específicas y que nosotros llevemos. No quiere decir que lo vayamos a hacer mejor que otro abogado, pero sí que te podemos garantizar, entre comillas, una mayor especialización. Es decir, en mi caso, por ejemplo, concreto, que estoy haciendo el doctorado en pacto de socios, pues claro, estoy viendo mucho tema de protocolos familiares, mucho tema de protocolos de inversores de empresas. Pues no sé si sabré mucho o poco, pero si alguien está estudiando doctorado, y a lo mejor en mi caso me estoy leyendo un libro cada 2 o cada 3 semanas, pues eso lo puedes aplicar y reinvertir rápidamente en el cliente. Yo podía haber hecho el doctorado, por ejemplo, en marketing, que me encanta, pero decidí hacerlo en derecho y en derecho mercantil porque creo que es algo que puede darle un valor añadido. Y entonces, porque puede cubrir esa necesidad que puede existir después de la radiografía de mercado. Efectivamente, es decir, las empresas de Valladolid son todas muchas empresas pequeñas, pero hay empresas medianas y empresas grandes. Las empresas pequeñas tienen pocos problemas jurídicos, es la realidad. Y además su asesor fiscal o contable les hace la creación de empresa o la constitución o a lo mejor determinadas cosas que no tienen mucha enjundia. Pero a lo mejor hay empresas de compraventa de empresas o hay concursos de acreedores. O hay, por ejemplo, concursos de personas físicas, o, por ejemplo, montas una franquicia y te quieres salir de la franquicia, o quieres montar una franquicia y tú eres el franquiciador.
O, por ejemplo, quieres montar una redistribución y necesitas agentes comerciales también y necesitas distintos contratos de agencia. Bueno, pues eso hay que estructurarlo bien. ¿Por qué? Porque el abogado, Miguel Ángel, no es necesario cuando surge el problema. Nosotros somos como el médico, tienes que venir para prevenir. Para cuando surge el problema, que nosotros hayamos redactado ese contrato. Yo me acuerdo en el Instituto de Empresa que me enseñaban siempre una cosa que era que nosotros la aplicamos mucho en el despacho. Hay que buscar los posibles problemas que vaya a haber para cuando llegue ese problema tengas en ese contrato la solución. Y eso es lo que intentamos. Buena filosofía esa, Jaime. Después de escucharte esa radiografía de mercado, detectada la necesidad o las carencias que existía en este sector, y sabiendo tu procedencia, que perteneces a una tercera generación de juristas, cuando tú eso lo planteas en el ámbito familiar, ¿cuál fue la respuesta en calidad de, ya no solo de familia, sino de expertos en la materia, tanto tu padre como tu abuelo? Claro, a mí me decían que opositase. El deseo de mi abuelo era que opositase y fuese juez como ellos, pero a mí me gustaba, yo me acuerdo cuando me fui de Erasmus, que ahí aprendí que cuanto más trabajabas, curiosamente más ganabas. Lo que no me habían explicado es que cuando monté el primer despacho en el año 2008, iba a empezar la crisis, supercrisis, megacrisis, requetecrisis y ahora incertidumbre. O sea, me ha pasado todo lo que a nadie le podía haber pasado durante 9 años, incluso la primera huelga de funcionarios de justicia. Pero bueno, ellos, mi padre me apoya, simplemente me dice, no me metas en problemas. Directamente. Pero bueno, conmigo eso es un poco inevitable porque tengo la pequeña manía de opinar y mojarme. Además compartís asuntos, tu padre es presidente de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial y tú tienes también algunos asuntos en esa sala. Sí, bueno, él está en la Sala Tercera de lo mercantil y efectivamente cuando yo tengo juicios con él o alguien en mi despacho, él se tiene que abstener. No puede juzgar, porque claro, imagínate, un padre juzga los casos del hijo. No, pero bueno, cierto es que, por ejemplo, ahí tengo una ventaja competitiva, porque claro, yo llego en casa y ¿de qué hablamos? De derecho. Directamente. O sea, lo que hablas es de sentencias de, oye, pues este caso, no sé qué, no sé cuántos. No me asesora, ¿me explico? Ni nada, porque yo procuro consultarle entre poco y cero y nada. Pero sí que es verdad que cuando hay cosas complicadas y demás, pues te puede decir, oye, pues yo este asunto, después hemos visto estas sentencias en otro sitio y demás, lo puedes aplicar de una forma o de otra. Pero bueno, es un referente y es una presión. Es una presión porque, claro, cuando todo el mundo conoce lo que han hecho tu padre y tu abuelo y han llegado arriba en la profesión, pues la gente del mundo jurídico cree que tú vas a hacer lo mismo. Y tú eres distinto. Pero bueno, eres diferente e intentas hacerlo lo mejor posible en la medida de tus posibilidades y siempre intentando ayudar, que es un poco lo que hace un abogado, que es ayudar. ¿Y algún consejo te han dado al respecto o han procurado, ahora que te has embarcado en la aventura de Win-Win Abogados y Asesores de Empresa? No, mi padre no me da nunca consejos, siempre se mantiene al margen. Está expectante, los demás son los que le dicen, oye, está tu hijo, ha hecho tal, pero él procura no meterse en nada porque ya te digo, tiene una mentalidad, no te voy a decir funcionarial, pero sí de un apasionado del derecho. Y yo soy un apasionado de los negocios. Y por lo tanto un apasionado del derecho aplicado a los negocios. Y es muy distinto, es decir, una mentalidad empresarial pura y dura. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando viene un cliente, me meto a veces en el tema del asesoramiento de la gestión. ¿Por qué? Porque para ver un contrato determinado tienes que entender ese negocio y muchas veces lo que hacemos es ir a la empresa del cliente, Miguel Ángel. Nosotros vamos a una empresa, hay que hacer un contrato de distribución determinado. Pues quiero esa empresa, conocer ese producto, ver cómo lo hacen, para ver dónde están los posibles problemas y anticiparme a los posibles inconvenientes que pueda haber y cuando hay ese problema encontrarlo. Y eso es un poco lo que hacemos. Parte del armazón de tu experiencia, entiendo que nace de una experiencia empresarial que has tenido. Uno de todos los rasgos que te definen es precisamente la capacidad de emprender con SAFE Abogados. La experiencia que has adquirido y que has desarrollado con estos años, ¿cómo se puede aplicar a este modelo de negocio? Hombre, es muy grande porque hazte una idea que yo monté, ahora ya lo puedo decir, yo monté el despacho en el año 2008 sin haber estado jamás en ningún despacho de abogados, monté un despacho a pie de calle, que era una locura en Valladolid, bajar a la arena. En San Quirce, ¿sabes? Que todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a publicar los precios de las cosas, de lo que cuestan? Bueno, pues yo diría que era como el Vitaldel de la abogacía. Yo decía, yo soy el Vitaldel de la abogacía, soy azul como ellos, estoy a pie de calle como ellos y publicito los precios como ellos. Porque no tenía miedo. En fin, nosotros no teníamos nada que esconder. Entonces, ¿cuál es lo bueno de haber empezado con particulares y ahora cambiar a empresas? En fin, lo bueno de los particulares es que tienes muchos más clientes, tienes muchos más problemas cuando empiezas y como ya has visto lo que es la crisis, la supercrisis y todo tipo de problemas, ahora ya has metido la pata muchas veces, para bien o para mal, o queriendo o sin querer, hombre, obviamente siempre sin queriendo, cuando metes la pata faltaría más, pero todo eso ahora hace que sepas cómo tienes que tratar a la gente.
¿Cómo sabes que hay muchas veces que cuando no das el precio por escrito y luego pasas la factura hay problemas? Entonces, como pretendes ser parte de la solución o no del problema, qué mejor que poder dar a los clientes todas las facilidades del mundo. Es decir, ya sabes que a un empresario lo que le gusta es estar en su empresa, seguir trabajando y que vaya el abogado a su empresa. Pues ya te estás beneficiando. Ya sabes que los honorarios de los abogados son altos. Pues ya sabes que una posibilidad que va a beneficiar y que va a ayudar a la gente es pagarlo a plazos. Bueno, ya sabes que otra de las cosas que va a facilitar lo que la gente necesita es cuando tiene un problema es estar 24 horas. Por otro, lo que hacemos es tener grabado en el móvil 3.800 teléfonos. Tengo grabado con el nombre y el teléfono. 3.800. 3.800. Son de estas cosas que muchas veces la gente me lo dice, pero además me acuerdo que hace una semana me lo saqué a una hoja Excel y los conté y tenía 3.800. Entonces, nosotros tenemos apuntado el nombre y apellido de ese cliente. Entonces, cuando llama, desde ese mismo teléfono, lo cojo y le digo, hola Juan, hola Pedro, hola María, es decir, por su nombre y apellidos. Entonces, eso hace que tengas una mayor relación con ellos y sobre todo que sepas perfectamente a quién le coges el teléfono y a quién no le coges el teléfono. Y ese feedback, esa relación directa con el cliente, ¿qué os ha enseñado también o qué os ha reforzado con respecto a la idea inicial del negocio? Bueno, pues que el cliente es muy exigente, y que valora a veces cosas que tú no valoras. Es decir, el cliente siempre quiere más. Nosotros, por ejemplo, en SAFE Abogados, que hacíamos el sin cita previa, que abríamos los sábados, que hablamos en idiomas, que teníamos el despacho adaptado al lenguaje de signos, a gente en silla de ruedas, nos dimos cuenta que, por ejemplo, los sábados casi no venía nadie, no lo valoraba, pues lo quitamos. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, el hablar búlgaro o el hablar rumano, la gente no lo valoraba, pues lo hemos quitado. En cambio, por ejemplo, en Win-Win sí que valoran los clientes, por ejemplo, algunas empresas, como hablamos inglés, francés, italiano, pues sí que valoran que haya abogados que hablen esos idiomas, para cuando tengan sus problemas, cuando tengan expatriados, que puedas hablar con ellos en su idioma. Bueno, pues eso sí que lo valoran. Pero sí que te das cuenta, sobre todo, Miguel Ángel, que la abogacía es muy dura, pero muy, muy dura. O sea, yo jamás pensé que la abogacía fuese tan dura, porque es muy exigente, porque tienes que luchar contra varios elementos. Uno, captar el cliente. Otro, hacer la demanda en su momento, o la parte contraria. Otro, ir al juicio y prepararte ese juicio. Otro, aguantar al juez y la sentencia, que puede ser buena o mala. Correcto. Y la sexta, explicársela al cliente cuando va bien que cuando va mal. Porque cuando un abogado pierde, la culpa es siempre del abogado, que era muy malo. Pero cuando el abogado gana, es que el asunto era muy sencillo. Pasa lo mismo con el fútbol, vaya. Efectivamente, la gente se da cuenta que al final quien gana o quien pierde es el cliente. El abogado lo que hace es su trabajo. Es decir, yo, por ejemplo, hay una cosa que, por ejemplo, a mí no me parece bien, que es aquellos abogados que cobran a comisión. Es decir, a comisión quiere decir es, si gano, cobro, y si no gano, no cobro. Si tú el trabajo lo haces realmente. O sea, si realmente tienes trabajo, no puedes trabajar así. Entonces, yo siempre digo que hay que buscar una cosa que con los médicos pasa. Es decir, la gente tiene un problema del corazón, ¿y a quién va? ¿Al urólogo, al traumatólogo, al radiólogo o al médico familiar? Va al cardiólogo. Correcto. Pues con los abogados, la gente que va, no, voy a mi amigo que es abogado. Pues no, infórmate si está realmente especializado. Por ejemplo, está la Asociación Española de Abogados de Familia, está la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas. Infórmate si pertenece a eso. Si perteneces, a lo mejor es porque está muy especializado. Y si estás muy especializado, Miguel Ángel, te interesa pertenecer a esas asociaciones para tener más información que al final repercute en los clientes. Claro, y dentro de la complejidad y de la exigencia que tiene el sector de la abogacía, comentábamos al principio del programa, que yo no sé hasta qué punto es una premisa clave, la poca innovación que hay en ese sentido, que es un poco el abrir la ventana, el entrar una nueva corriente de aire que has aportado tú. ¿Es cierto realmente que el sector de la abogacía, dentro de ese nivel de exigencia, se había quedado estancado en una serie de premisas básicas y que de ahí nadie se movía? El sector de la abogacía es muy cerrado, Miguel Ángel. Yo me acuerdo el primer año cuando abrí el despacho a pie de calle, me denunciaron y sé los abogados. Porque claro, de repente viene alguien, nosotros tenemos un código ontológico, entonces hay un tipo de publicidad que podemos hacer, otro tipo de publicidad que no podemos hacer y tenemos una serie de normas, ¿no? Porque ya sabes que la profesión de abogado, todo lo que sea innovar, no les gusta, porque es un sector muy tradicional, ¿no? Yo me acuerdo a raíz de que escribí el libro Soy abogado, estoy solo y ahora qué, de marketing jurídico, que he estado por 20 ciudades de España y haciendo encuestas a los colegios de abogados y más, me he dado cuenta que es un sector donde la gente, los despachos de abogados no tienen página web. Curioso. O los despachos de abogados no están en las redes sociales. No el abogado, el despacho propiamente. O, por ejemplo, lo mismo de salir en la tele o salir en los medios. Lo ven como algo... que es ajeno a ellos. Efectivamente, como algo extravagante, digámoslo así. Y no se dan cuenta que es necesario que los abogados comuniquemos qué hacemos. Es decir, yo me acuerdo cuando los clientes... Muchas veces los clientes no valoran que a lo mejor tú, para saber algo relativamente sencillo para ti, tú has tenido que estudiar muchas horas.
Porque tú al final lo que haces, ¿qué es, Miguel Ángel? Cobras por un intangible, es algo que no se ve. Es decir, tú vas a un dentista, te arregla los dientes y tú les ves y dices, están arreglados. O vas a un concesionario, te compras un coche y ves el coche. Pero un despacho de abogados, ¿cuándo lo ves? Lo ves a largo plazo. Entonces la gente solo mira el precio. Y el precio, elegir un abogado, Miguel Ángel, es de las decisiones más importantes que hay, junto con elegir la pareja con la que vas a vivir el resto de tu vida. Y la tercera, yo creo que la casa. Es una decisión muy importante porque... ¿Y no se valora? No se valora, porque hay muchos clientes que van solo a precio. Es decir, todas estas ofertas que hay ahora, ¿entiendes? Cuesta 50 y si lo haces por aquí, 20. Esa gente que va a precio. Entonces, un cliente que va a precio jamás lo vas a fidelizar. ¿Nosotros qué tenemos que hacer, Miguel Ángel? ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros, por ejemplo, hacemos algo que nosotros lo que intentamos es diferenciarnos, donde el precio sea residual. Lo importante es la especialización. Lo importante es que me da el precio, lo importante es que viene a mi oficina, lo importante es que está 24 horas. Pero si te intentas diferenciar solo a precio, siempre va a haber alguien que lo deje más barato. Y ese no puede ser el único caballo de batalla, porque entonces se acaba perdiendo uno de los principios de la profesión, ¿no? que es valorar el trabajo, realzarle, darle un valor añadido, etcétera, etcétera. Efectivamente, es como aquellos abogados que dan la primera consulta gratis. Yo siempre pongo el ejemplo. A tu casa, Miguel Ángel, cuando va un cerrajero y te pasa la tarjeta y te abre la puerta, te cobra por la salida. O cuando va un fontanero, te cobra. O cuando vas al dentista, pasas la tarjeta de salud. ¿Por qué un abogado no va a cobrar por la primera consulta? ¿Qué me está diciendo ese abogado que no me cobra la primera consulta? Me está diciendo que no valora su trabajo, que no valora su tiempo. Entonces nosotros la cobramos. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo tiene un precio. Y porque al final nosotros hemos estudiado para dar esa respuesta. Siempre recuerdo este ejemplo, que es aquellos clientes que te dicen, no, te voy a hacer una consulta que es muy fácil. Si fuese tan fácil, no vendrías al abogado. Entonces es complicado, es un binomio complicado donde nosotros estamos intentando innovar todo lo que podemos con una serie de reglas específicas, pero yo creo que con esta nueva aventura empresarial de Win-Win Abogados y asesores de empresa destinado a empresas, el despacho, yo creo que vamos a innovar y vamos a conseguir dar en el clavo y diferenciarnos y encontrar ese nicho de mercado que creemos que hay en aquellos empresarios que lo necesitan, que necesitan abogados muy especializados en determinadas áreas del derecho. Y para concluir, ya quería dedicar estos últimos minutos, Jaime, sobre estas premisas, sobre estos cimientos sobre los que habéis asentado esta aventura empresarial. ¿Cómo se plantea el futuro a corto, medio o incluso largo plazo? Una vez que ya habéis asentado, que quizás sea uno de los momentos más difíciles en la vida útil de una empresa, a partir de ahora, ¿hacia dónde caminan los pasos, Jaime? Mira, nuestro objetivo es ser el abogado de las pequeñas y medianas empresas de Valladolid y de aquellas empresas que están en el mundo rural y que la gente no valora, o sea, no cuida. Nosotros pretendemos convertirnos en el despacho referente en las separaciones y divorcios de empresarios. En aquellas empresas, en aquel despacho que asesore sobre todo en tema de creación de empresas, en aquellos temas de despidos disciplinarios. Es decir, ser reconocidos como una boutique jurídica en determinadas áreas del derecho dentro de las subáreas del derecho. Ese es el objetivo que tenemos y, sobre todo, seguir continuando con el equipo que tenemos, porque la verdad es que es de lo que más nos ha costado. Yo me he equivocado muchas veces contratando a gente, de hecho es lo más difícil yo creo que hay, encontrar la gente adecuada para que trabajar y que esté implicada, que se involucre, pero yo creo que ahora con Mercedes, con Estefanía, con Lidia, con Sandra y con Liliana, y luego ahí sí que colaboramos mucho con la Facultad de Empresariales para que nos ayude con estudiantes que tienen que hacer prácticas y más con temas de marketing. Eso es importante. Los cuales nos ayudan, díselo a los 42 becarios que han pasado por el despacho que me han aguantado estoicamente ahí. Yo creo que eso es lo que tenemos, porque ya tenemos un equipo implicado, un equipo que sabe lo que tiene que hacer, un equipo que sabe comunicar. Yo siempre lo digo a la gente, es decir, que llamen al 983 15 0020 y que vean cómo atiende el teléfono Mercedes. Es decir, es pura alegría, pura tranquilidad, puro conocimiento. Y luego, además, nosotros siempre decimos una cosa. Mira, nosotros tenemos un CRM, que es una herramienta que sirve para saber los clientes cuándo llaman, qué mails mandan y demás. Bueno, pues nuestro objetivo es que cualquiera del despacho pueda informar al cliente cómo está su asunto. Pero un objetivo más importante, Miguel Ángel, y ambicioso. Sabremos que hacemos las cosas bien cuando ningún cliente tenga que llamar al despacho para ver cómo está su asunto. Sino que lo tenga directamente... O porque nosotros le hemos llamado para informar, es decir, que el cliente tenga sobreinformación de cómo está su asunto y diga, por fin unos abogados, en vez de tener que llamarles yo a ellos, me llaman ellos a mí. Que se preocupan ellos directamente. Efectivamente, es decir, que vean que el abogado está pendiente de su asunto. Nosotros a los clientes, cuando hay temas judiciales, les llamamos 15 días antes para recordar la fecha del juicio, para que sepan que ya estamos pendientes del asunto, que lo hemos estado previamente, pero que ahora estamos todavía más pendientes del asunto. Entonces, eso es lo que tratamos, es decir, queremos
hacer que la mayoría de los clientes vengan recomendados unos por otros. Que la atención al cliente en el despacho sea tan buena que la gente diga, esta gente además de ser jurídicamente bueno y tener un equipo detrás de parasociales, que como llamo yo así a Mercedes y a Estefanía y a Sandra, tenga luego un trato humano, que entres con un problema y realmente salgas con una solución y, aunque quede mal dicho, con ganas de volver. Y además un equipo implicado que siempre también implica fidelización del cliente, el encontrarse siempre las mismas personas, esa continuidad y esa experiencia que se va generando y se va ganando. Efectivamente, de hecho nosotros, mira, nosotros ahora estamos haciendo una herramienta que parece muy tonta, ¿no? Nosotros ahora los viernes a las 12:30 paramos 15 minutos y cada viernes lleva uno un aperitivo distinto. De forma que vas conociendo las habilidades culinarias de cada uno de miembros del equipo, incluido yo el primero, que en la medida que puedo pues hago mis pinitos, pero eso hace fidelización o herramientas de fidelización, entiendes, para ellos. Entonces yo creo que el haber fidelizado ese equipo es lo que hace que ahora seamos fuertes para afrontar el futuro sobre todo con ganas, pero sobre todo con garantías para los clientes que vengan. Pues ojalá que sea así, Jaime. Muchísimas gracias y sobre todo toda la suerte para que podáis conseguir todos estos éxitos que os habéis planteado y que estáis ya cimentando. Gracias a vosotros y enhorabuena otra vez por ese premio que te otorgó la Asociación de Iniciativas Empresariales, con mucho mérito, porque este programa no solo es necesario, sino, sinceramente, creo que es de lo mejor que hay en la parrilla de Canal 8 Valladolid. Muchas gracias y estamos sin duda muy agradecidos, Jaime. A vosotros. Pues señoras y señores, un caso de éxito empresarial, un caso de emprendimiento, de experiencia aunada con la juventud, en fin, una serie de valores, cualidades imprescindibles para seguir fomentando y desarrollando el tejido empresarial de nuestra tierra. Señores y señores, ponemos el punto y final. Gracias por acompañarnos y hasta dentro de 7 días.